Nuevo bloque de Criaturas Salvajes. Nuestro invitado ya está con nosotros. Así es Marco Lavagna, primer candidato a diputado nacional del Frente Renovador, en realidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, a ver, primero esta polémica que se generó alrededor del voto útil, voto no útil. ¿Crees que conspira un poco contra las dos fuerzas, contra Cambiemos y una, o que se genera una discusión que es positiva? A ver, creo el primer punto que hay que resaltar que la oposición debió haber ido a una PASO ampliada, que era un poco lo que venía proponiendo Sergio y parte del radicalismo en su momento que venían trabajando en esa línea. Después, lamentablemente, el PRO y parte del radicalismo en la Convención Radical decidieron cerrar toda posibilidad de esto y terminamos en un escenario donde la oposición va fragmentada. Y desde ya que cuando va fragmentada, el oficialismo tiene un peso más grande o más posibilidades de tener un mejor resultado. En ese escenario creo que hoy está claro que cualquiera de los dos puede llegar a segunda vuelta. Nosotros creemos que nosotros estamos pasando a estar en segundo lugar. Y lo que sí queda claro en función de todas las encuestas, más allá de algunas que nos den más positivo o menos negativo, es que la única posibilidad de ganarle al oficialismo en segunda vuelta es que llegue Sergio al balotaje. ¿Quién es presidente si las elecciones fueran hoy? Yo creo que hay un balotaje, que si las elecciones son hoy, creo que Sergio entra en la segunda vuelta, en el balotaje, y ahí sí creo que puede ganarle a Scioli. ¿El escenario bonaerense cómo lo ven? El escenario bonaerense te depende mucho de lo que pase a nivel presidencial. Digo, pensar en la encuesta aislada de las imágenes. Sí, es difícil. Pero digo, teniendo en cuenta que María Eugenia Vidal tuvo una buena elección. Mira, tomo una encuesta que no es positiva para nosotros, que es la que salió el fin de semana de Poliarquía. Claro. En esa encuesta ya Sergio estaba 4 puntos por arriba de Macri en la provincia. Es muy posible que Felipe le termine ganando a María Eugenia, porque te arrastra mucho también el voto presidente. Es una boleta que ustedes la vieron, son 90 centímetros. Exactamente, Gobernador está en el medio. Sí, difícil, ¿no? Una Es tijera muy difícil. ahí. ¿Cuánto hay históricamente corte de boleta? 5 puntos, pero exagerando, techo. Sí. En una elección con 9 cuerpos, con la que tenés en 9 cuerpos que tenés en la provincia. Si podés esperar 3 puntos de corte de boleta, es mucho, 5. Marco, en la ciudad veía que el otro día lo entrevistamos a Kicillof en la radio y le decía como que no había campaña. A mí me parecía en los medios de comunicación como que la campaña está muy enfocada en Nación y en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo haces para que, bueno, la Nación obviamente la importancia que tiene y el primer distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, no le quite importancia a 3 listas que además son muy importantes, acá las que se disputan, 3 de las listas en realidad que se disputan en la ciudad de Buenos Aires? Si querés tenés una complicación adicional, que en la provincia de Buenos Aires vos además de votar diputados, votás gobernador, que le da otra impronta. Exacto. Digo, en ese escenario no te voy a decir que no es difícil poder instalar alguna agenda de discusión de nivel parlamentario, pero creo que se viene trabajando y logrando poner algunos temas en discusión, tenés menos cobertura, si querés, mediática, pero sí en las recorridas cuando bajás a la calle y hablas con gente, la recepción es buena, te escuchan, sos muy si querés, vas muy en sintonía, te preguntan mucho de cómo viene la candidatura nacional. Claro. Entonces, pero bueno, la idea es esa. Vos, decía que en las listas vos competís, digamos, contra el actual ministro de Economía y contra Patricia Bullrich, que ya fue gestión. Son muy críticos en el Frente Renovador con la gestión Kicillof. Te pregunto para el año que viene, ¿es posible que el ministro de Economía que suba, el presidente que suba, no haga un ajuste, no devalúe, no suba las tarifas, no elimine algunos subsidios? A ver, claramente la economía hace rato que no da para más, que hay que hacer correcciones. La pregunta es cómo las haces. Si las haces con típicos mecanismos de ajustes, como hemos visto muchas veces en la historia, que los resultados son de un deterioro social importante, o vas haciéndola de forma gradual que te permita justamente los costos que tenés, ir administrándolo y, si querés, que no le termine impactando al que menos tiene. Hoy Argentina tiene un nivel de pobreza elevado, en torno del 28%, según las estadísticas de la UCA. Yo no puedo cargarle
o es... no te recomendaría cargarle un costo del ajuste a justamente clase trabajadora y trabajadora media-baja. La situación ya es compleja, por eso vemos un esquema más gradual donde vos vayas eliminando algunas restricciones como el cepo, los 5 o 6 tipos de cambio que tenés, vayas corrigiendo los déficits fiscales, las cuestiones de emisión monetaria, pero todo en un programa gradual que te permita ir administrándolo. ¿La política de subsidios sería en la misma línea? La política de subsidio hay que diferenciarla. Los subsidios tienen que continuar, sobre todo en algunos sectores. Te tomo el caso del transporte. El caso del transporte tenés que seguir subsidiando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio que proponemos? Sí. Dejar de subsidiar a la oferta. La oferta, hoy una empresa de colectivos hace una declaración jurada a la empresa y cobra subsidios directamente por esa declaración. Unidades que están fuera de uso o con desperfectos técnicos que no funcionan, hoy están cobrando subsidios. Claro. Entonces, la cuestión es cómo haces para cambiar la lógica y otorgárselo directamente a la demanda. Que esto lo podés hacer con la tarjeta SUB y distintos mecanismos que hoy existen en Argentina. Es cuestión de hacer el cambio. En lo que es energía, tenemos que dejar la concentración que tenés en Capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires y ver un esquema federal. En el norte del país pagan 5 veces más caro el gas de lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires los paga gente que tiene muy altos ingresos y terminás pagando una garrafa más cara que lo que termina pagando alguien que vive en un barrio de Recoleta. Entonces lo que tenés que hacer es cómo optimizar el otorgamiento de subsidios, pero no tiene que ser una política solamente de subsidios. Esto tiene que venir combinado con qué haces con el impuesto a las ganancias, qué haces con la presión impositiva en general. Porque todo es un mecanismo, si querés, de relojería, todo se mueve junto. Exactamente. Marco, 30 segundos que nos tenemos que ir, pero ¿por qué te parece que Scioli muestra muy bien a su equipo económico, Massa muestra muy bien a Lavagna, que sería su ministro de Economía, y el macrismo primero lo puso a Melconian, ahora los sacaron a cancha a Rogelio Frigerio y a Alfonso Pratgay? ¿Por qué crees que se da esa dualidad, que no se sabe bien quién sería el titular de la cartera? Lo del ministro de Economía de mi padre lo has puesto vos. Lo pongo yo, sí, me hago cargo yo. Sí. Mi padre siempre dijo que acompaña un proyecto que es de cambio de gobernabilidad que tiene que venir a Argentina. Creo que hoy en el PRO están un poco perdidos de cuál es el modelo que quieren seguir. Un día van para un lado, otro para el otro. Por eso. Y en el Frente para la Victoria, si querés, te pasa algo parecido. Tenés una línea que es la que presentó el nuevo gabinete, pero después tenés una línea un poco más dura que puede ser con el ministro Kicillof, que contradice parte de eso. Y el ministro Kicillof va a tener un rol importante seguramente en el Congreso. Habrá que ver cómo terminan de lidiar con esas diferencias. ¿Cómo se hace equilibrio? Marco, gracias. No, muchas gracias. A ustedes. Marco Lavagna, primer candidato a diputado nacional de UNA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Así es, y ahora es momento de compartirlos.